Bendiciones, soy el evangelista Alberto Lara desde aquí, desde el Basement en Denver, Colorado. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Bueno, no deslices, quédate con nosotros porque hoy voy a hablarte sobre los aspectos más importantes, los más relevantes del trabajo del Espíritu Santo, que hizo en aquel momento sobre Jesucristo y lo que va a hacer y está haciendo ahora sobre nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesucristo. Y quiero citar el libro de Juan, capítulo 16. Quiero leer desde el verso 4 en adelante. Y dice, esto no os lo dije al principio, porque ya yo estaba con vosotros. Dice Jesucristo, no les dije esto antes porque yo estaba con ustedes y Él era nuestro consolador. Porque uno de los trabajos más importantes del Espíritu Santo en la actualidad, luego de la ascensión de Jesús, es de consolar al creyente, de consolar a todo el que cree en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Y el verso 5 dice, pero ahora yo voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Esto lo decía con referencia a que él tenía que partir y los apóstoles no le habían preguntado Jesús, ¿a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer allá? Y en el verso 6 dice, antes, porque os lo he dicho estas cosas, tristeza ha venido, ha llenado vuestro corazón. Cuando Cristo le dijo a ellos que tenía que partir, que debía ausentarse, por supuesto, entró tristeza en el corazón de los apóstoles y de sus seguidores más cercanos. Porque es triste, ¿verdad? Que después que tú estás, imagínate, con Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, caminando entre nosotros, entonces tenga que irse. Y de verdad, pues la presencia de Dios es el lugar más maravilloso donde todos queremos estar. Sería muy lindo, me imagino yo, en ese momento extremadamente maravilloso, con la sabiduría de Jesús, que Él lo orientaba, que Él les hablaba, Él les aconsejaba, que Él les decía, según como está en los 4 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús en el verso 7 aquí, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y así hizo. Cuando Cristo partió, inmediatamente, como Dios trabaja de una manera de triunidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vino a hacer su trabajo en la iglesia sobre los creyentes en Cristo Jesús. Dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6 y el verso 19, ¿no? Somos templo y morada del Espíritu Santo. El verso 18 y 19 usted lo puede leer allí en el nombre de Jesús. Y el verso 8 dice, y cuando Él venga, aquí viene la revelación más importante, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra más importante que va a hacer sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia y sobre la vida del mundo entero? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Aquí empieza a revelar Jesucristo el trabajo y la obra más importante del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién convence al hombre de pecado? No es el pastor, no es el profeta, el evangelista, el maestro. Es el Espíritu Santo. Dios mismo es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos para decir la palabra. La palabra de Dios escrita en la Biblia, por supuesto, y entonces el Espíritu Santo se encarga de en tu corazón trabajar esa palabra que ha llegado y te ha contrictado en tu corazón. Porque un corazón contricto y humillado, dice el Salmo 51, el rey David, no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51, 17. Entonces convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y Cristo aquí explica en el verso 9 de las Escrituras, estamos hablando de Juan capítulo 16, por supuesto, de pecado por cuanto no creen en mí.
un pecado terrible en las personas es que no crean en Jesucristo, que nieguen la existencia de Jesucristo. Por ejemplo, un agnóstico, un ateo, un sincretista y otros que pertenecen a otras religiones, como Buda, como, en fin, muchas religiones que la gente se ha inventado y cosas, entonces no creen en Cristo como el Salvador. Ya eso es un pecado. De justicia, aquí explica en el verso 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque se hizo justicia que Cristo, una vez que ascendió, se iba a sentar a la diestra del Dios Padre y desde allá Él está mirando la obra de los hombres. Y en el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Cristo. Juzgó y sentenció a Satanás en la cruz. Y allí se estableció un decreto que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Colosenses 2, verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 15. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿por qué le dice príncipe a Satanás? Porque él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por dónde se transmiten las enfermedades? Que es Satanás quien las transmite a través del aire. Por ejemplo, el COVID-19, ¿verdad? Se transmitía a través del aire. Quiere decir que estos son obras de Satanás. Y el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedes sobrellevar. Es decir, muchas revelaciones que tiene Cristo y que las vamos viendo y sobreviniendo en consecuencia de acuerdo a los aprendizajes. Por eso es muy importante que leamos su palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Este es uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo, además de convencer al hombre de pecado, los guiará toda verdad. Una vez que usted ya ha recibido el Espíritu Santo, que ya lo conoce, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, ¿a quién le habla Dios? Le habla al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla a nosotros y los hará saber. Entonces, Dios y Cristo le hablan al Espíritu Santo. Dios le habla a Cristo, Cristo le habla al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla a nosotros en el orden cronológico de autoridad. Entonces vienen las revelaciones, dice, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la revelación que tiene Cristo, el Espíritu Santo nos las hace saber, nos las hace entender, nos las hace comprender a través de su palabra. Y en el verso 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Exactamente. El Padre da la orden, el Hijo la transmite al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos las transmite a nosotros. Que todo eso, la sabiduría y el conocimiento. Y para obtener esto, ¿cómo lo obtenemos? Con temor a Dios y creyendo en Cristo. ¿Por qué? Porque dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué hizo el Espíritu Santo más importante? Bueno, resucitó a Cristo de su cuerpo, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es el trabajo más importante que hizo el Espíritu Santo. Bueno, Romanos capítulo 8 y el verso 11. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que va a resucitar nuestros cuerpos en el día del arrebatamiento y el del levantamiento de los muertos. Gracias, Señor, porque tu sabiduría nos enseña el trabajo más importante del Espíritu Santo, que es convencer al hombre de pecado. Gloria a Dios, oramos por todos los que quieran arrepentirse en este día. Levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén.